Ahora tengo el honor de presentar a nuestra presentadora, a Lily Milagro Enríquez. Ella es de ascendencia náhuatl pipil, que nació y creció en Nueva Orleans, Luisiana, y sobrevivió al huracán Katrina, uno de los desastres relacionados con el cambio climático más infames de la nación. Es una veterana de Organización de la Justicia Social con más de 20 años de experiencia trabajando en una gran variedad de temas. Es madre de 2 niños pequeños que informan directamente su trabajo en el mundo. Recientemente fue reconocida como una de las 16 mejores ecoguerreras de 2021 por Marine Magazine e hizo una charla TEDx con la ciudad de San Francisco que iluminó las fallas de la educación convencional para preparar a los jóvenes para el cambio climático. En 2017 fundó Mycelium Youth Network, una organización dedicada a preparar y empoderar a los jóvenes de primera línea para el cambio climático. Mycelium ha sido nominada como una de las únicas organizaciones que preparan activamente a los jóvenes para el cambio climático en los Estados Unidos por la coalición, por la International Transformation Resilience Coalition. Hola, buenas tardes. Me llamo Lil Milagro Enríquez y mi familia del lado de mi mamá es de la gente náhuatl pipil de Cuzatlán en Atiquizaya. La palabra Atiquizaya quiere decir el lugar donde dos ríos se conocen. Hi everyone, my name is Lil Milagro Enríquez. Hola a todos, mi nombre es Lil Milagros Enríquez y soy descendiente de la comunidad náhuatl pipil. Es el área donde dos ríos se juntan y estoy honrada de estar aquí representando a mis ancestros que dejaron su sangre por todo Mesoamérica y mis hijos y las futuras generaciones que están buscando cuidar nuestra madre tierra. También estoy muy agradecida de ser parte de este equipo por permitirme estar aquí. Muchas gracias al equipo. Y desde que Nancy me pidió estar aquí para ser una de las oradoras principales de este evento, he estado pensando mucho en la definición de esperanza, especialmente esperanza en el clima climático. Y es una pregunta que me hacen frecuentemente cuando hablo del clima climático y es una con la que usualmente tengo mucha dificultad porque leo algunas noticias del cambio climático y he visto los impactos directos que ha tenido el cambio climático y es difícil para mí personalmente, pero también profesionalmente, pensar en cómo es que creamos esperanza como un sentimiento en este momento y lo más que entre más me sentaba a pensar en esto y como alguien que practica activamente a sus tradiciones, me di cuenta que la pregunta detrás o el deseo detrás de la esperanza que me hace sentirme esperanzada sobre el futuro es que cómo es que nos estamos centrando en nuestra rica historia de tradiciones y prácticas en este momento que se siente muy, muy poco tangible cuando las cosas están sucediendo como en el este de Palestina, que los residentes, sus ojos les están quemando o tienen dolores de cabeza intensos, o en Brasil, que las personas han sido matadas por docenas. Y también aquí, donde yo estoy, en territorio Ohlone, estamos enfrentando otra tormenta de invierno y entre más he pensado y lo más que me sentí, entre más me sentí aislada como persona que está tratando de traer esperanza y al respecto, oré al respecto. Y creo que esta es una pregunta colectiva. ¿Cómo es que nos centramos? Y el centrarnos sucede para mí dentro de mis propias tradiciones y prácticas y lo que significa para nosotros como comunidad y qué significa para nosotros como uno de una larga legacía de personas que han estado batallando ah, con temas muy difíciles y hemos intentado darle sentido a un mundo muy intenso que tenemos alrededor de nosotros. Y para mí la esperanza, sin centrarnos en esa memoria ancestral que tenemos, significaría muy poco. Entonces comencé a pensar, como generalmente lo hago en estos momentos, de qué significa para mí y para mis ancestros. Entonces, para poder ofrecer cualquier tipo de mensaje de apoyo, de esperanza,
o de cómo es que nos centramos, pensé en 3 momentos específicos que quiero poder compartir con ustedes, porque para mí la esperanza sin acción, sin valentía, sin la disposición para hacer que algo diferente suceda, sin saber si es que va a ser una diferencia a largo plazo o no, el hecho de plantar una semilla que sabiendo que quizás nunca vamos a ver dar frutos, ah, es algo que quería compartir y la mejor manera que puedo hacerlo es reflexionar sobre esa memoria ancestral y esos recuerdos que tengo de mis pasados. Y sí, estoy viendo el tiempo, pero si alguien me puede dar también una advertencia cuando me queden solo 5 minutos. Y para los momentos específicos quiero honrar y reconocer los primeros momentos porque realmente comenzaron. Hay comunidades, especialmente Nahuatl Pipil en El Salvador, que son comunidades nativas en El Salvador, que han existido por cientos de años en, en generaciones regenerativas y que podían convivir con el ambiente. Y para mí es difícil como alguien, con alguien que está viviendo como con un legado de los efectos de la colonización, porque una de las primeras cosas que los españoles hicieron cuando vinieron a El Salvador fue quemar nuestras bibliotecas. Entonces, para que no nos pudiéramos imaginar un futuro sin nosotros, porque se daban cuenta de la importancia de nuestros recuerdos ancestrales para poder crear respuestas bien pensadas para el momento en el que ahora estamos. Entonces, lo primero que quiero señalar es que al principio de los años 1600, cuando Pedro de Alba vino y colonizó El Salvador y pasaron múltiples intentos de colonizar. La historia es un poquito no clara sobre cuándo fue el momento preciso, pero la persona es Pedro de Alba, que era uno de los conquistadores españoles, y realmente pudo cortar la resistencia de las personas, pero y yo les cuento esto porque aunque en esos momentos Pedro de Alvadro, sus tropas se aseguraron de decimar a la cultura náhuatl pipil a través de la colonización, a través de esta mentalidad blanca con supremacía. Incluso en momentos que se sienten difíciles, también hay momentos de resistencia. Entonces, quiero pensar en los años 1932, que ya adoptó formalmente el nombre de El Salvador. El Salvador estaba experimentando una depresión que estaba sintiéndose en todo el mundo y en lugar de poder reconocer y apoyar al país por sí mismo, el gobierno decidió tomar más y más tierra y más ganancias de las comunidades, sobre todo de las comunidades indígenas náhuatl pipil, de las cuales desciende mi familia. Como respuesta, las personas indígenas y líderes comunistas comenzaron a decir, no, no vamos a aceptar esto, nos rehusamos a lo que está pasando en nuestras comunidades y empezaron a crear una resistencia incluyendo como respuesta el gobierno de Hernández Maximiliano Martínez, sin saber qué hacer, sin saber si iban a tener una respuesta muy pesada a los líderes indígenas y comunistas y, por cierto, al mismo tiempo, los Estados Unidos estacionaron botes en las costas de El Salvador, porque cuando pensamos en nuestra historia, en todo Mesoamérica, siempre está ligada a los proyectos de legacía de la expansión de los Estados Unidos y su hambre por el colonialismo.
Y durante el lapso de una semana, la semana en la que mi abuela iba a cumplir 15 años, el gobierno Salvador masacró a 13,000 personas indígenas en un año, en una semana, perdón. Y ahí es cuando muchas personas abandonaron El Salvador y lo que ellos no sabían, porque no puedes hacer el genocidio de personas en El Salvador que son parte del país. Y esto simplemente significó que ahora íbamos a ser subversivos y que íbamos a encontrar maneras de sobrevivir y de mantener nuestras tradiciones vivas y de cantar las canciones que quisiéramos cantar para contar la historia que nosotros queríamos contar. Y esta es la depresión que muchas veces veo en las comunidades indígenas de Latinoamérica. Y ahora vamos a pasar vamos a adelantarnos un poquito más. Después de este proceso, el gobierno Salvador ha podido tomar algunos, algunas de las tierras comunitarias, porque muchas de las tierras las comunidades náhuatl Pipil eran tierras comunitarias. Y justo por cómo las comunidades estaban levantándose al mismo tiempo, el gobierno Salvador empezó a tener tácticas más fuertes y hubo un padre católico por el nombre de Oscar Romero, que era un padre conservador, hasta que mataron a uno de sus amigos, que también era un padre, y él realmente comenzó a hablar a favor de los pobres y en El Salvador y asegurándose de que su voz fuera escuchada. Y él tiene uno de los de los poemas, de mis poemas favoritas cuando pienso acerca de la resistencia, lo que dice, somos la ganancia del futuro, no de nosotros mismos. Y por mucho tiempo las personas realmente hablaron de esto y hay toda una parte de la guerra civil de El Salvador. Y puedo compartir más con ustedes. Eventualmente las personas salvadoreñas, esto es una versión muy simplificada, pero pudieron a empujar al gobierno para mantener algunas de sus tierras. Y si pensamos en estas tres instancias de manera aislada, este es un lugar donde las personas habían tenido suficiente de no saber qué hacer, que no sabían si las cosas iban a cambiar o no. Y cuando veo la historia de resistencia, de resiliencia, veo las maneras en las que nuestra comunidad, de la manera en la que yo misma he visto a mi ancestría y que solamente es parte de un largo capítulo de resistencia, resiliencia, de buscar libertad, de forzarse a permitir que el status quo sean los que nos digan qué hacer y levantarse y decir no. Entonces, cuando pienso en este momento, pienso en lo fácil que es para mí como individuo sentirme completamente sola, porque eso es lo que las noticias quieren que nosotros sintamos, que no tenemos recursos, que no tenemos poder, que solamente somos una parte de una pequeña pieza que ni siquiera tiene importancia, cuando en realidad, cuando pensamos en nuestra historia ancestral, realmente tenemos una gran historia de sobrevivencia, incluso cuando de plantar semillas, incluso cuando no vamos a ver el fruto de esas semillas. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Y parte de por qué les digo esto es porque esto está pasando en mi historia, en los lugares en los que yo he podido descubrir a través de verdades dolorosas, sentándome a llorar. A través de encontrar esas historias, he podido celebrar la valentía de mi gente. Y sé que ahorita, en este momento, en este tiempo, nos tenemos que poner a pensar cómo es que comenzamos a poder tejer todas estas fortalezas para crear una generación de acción radical. Algo más que creo ampliamente es que todas estas cosas con las que estamos batallando y la razón por la que hablo acerca del Salvador y las personas que no son, o personas, y para las personas que no son de Centroamérica y que se preguntan por qué estamos hablando de eso, esto se relaciona mucho con nuestro ambiente actual y estamos aquí por ese proceso de colonización blanca que sufrieron nuestras comunidades y nuestras comunidades solamente han estado respondiendo a lo que nos han hecho y vamos a continuar respondiendo con valentía
con confianza en nuestros ancestros, con la esperanza de las personas que tenemos en las personas jóvenes. Las personas jóvenes siempre han estado al centro de cada uno de los movimientos que hemos tenido en nuestra historia reciente, si no es que más, porque ellos hacen preguntas de por qué. Y puedo hablar acerca de todas las cosas depresivas que están sucediendo. Puedo hablar de cómo es que los cielos se están poniendo naranja por toda el área de San Francisco. Podemos hablar del este de Palestina, podemos hablar de cómo se han quemado los bosques y todas esas son cosas muy importantes, pero esa no es nuestra legacía. Esas son cosas que se han hecho a nuestras comunidades. Nuestra legacía como personas indígenas, blancas, de color, siempre ha sido una legacía de resistencia y para cada uno de esos momentos nos hacen a tener momentos más fuertes de resistencia. Así que cuando pensamos en esos incendios, am, cuando pensamos acerca de los incendios del 2020, pienso en todas las comunidades que se unieron para poder crear respuestas directas para encampamentos de personas sin hogar. Y puedo ir a hablar más y más de las legacías de resistencia y de resiliencia y todas las oraciones que se han llevado de la mano de las acciones. Y voy a concluir con una de mis citas favoritas porque soy u- y una de las cosas en las que yo pienso hasta este momento es una de mis historias favoritas y con esto será lo último con lo que termino. En el momento, ay, no escuché el nombre de la película, perdón. Había, desearía que este momento nunca me hubiera pasado. Y le contestan, todos los que han vivido estos tiempos lo desearían, pero no nos corresponde a nosotros decidir. Todo lo que podemos decidir es lo que vamos a hacer en el tiempo que se nos da a nosotros. Y yo realmente cargo con eso en mi corazón, igual que todas las oraciones, el llanto, las lecciones que nos han dado nuestros ancestros para llevarnos a este momento donde nos podemos involucrar en la resistencia activa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir, por su historia y la pasión y lo que los empuja. Creo que también nosotros traemos a nuestra propia cultura tratando de construir eso en comunidad, historia para nosotros y para nuestros hijos. Y nuestro aprendizaje inspirados y también lo que yo hago. Y eso me parece increíble. Y me pongo a pensar en la creatividad y cómo abordan las historias y las cosas que nosotros vemos como partes que son difíciles y cosas que aún estamos descubriendo y cómo crear esa resistencia y resiliencia. Así que gracias por compartir